Estas personas están siendo juzgadas en todo momento por un sistema de reconocimiento facial, pues en esta región del mundo existe un sistema de reconocimiento facial que categoriza a todas las personas y con base en sus acciones les asigna ciertas puntuaciones. De esta manera, si las personas hacen todas las cosas bien, si siguen todas las reglas, su puntuación aumenta y tendrán acceso a mejores oportunidades en la vida, como mejores trabajos y una mejor oportunidad de ser ascendidos en sus empleos. Quizá esto fue en parte lo que provocó el surgimiento de una gran sociedad con una fuerte economía y un gran desarrollo tecnológico. Sin embargo, este sistema también funciona a la inversa, pues si las personas hacen las cosas mal, este sistema bajará su puntuación y por lo tanto también limitará las oportunidades de estos individuos en el futuro. Y bueno, otras cosas no tan buenas pueden pasar con ellos. Como sabes, esta región del mundo es líder en tecnología de reconocimiento facial y utiliza esa tecnología para guiar el comportamiento de su población en base a una especie de crédito social, es decir, el comportamiento de las personas y las interacciones de todos los individuos se califican y se almacena toda esta información en una sola base de datos. Sin embargo, en esta base de datos no solamente se encuentra la información del rostro de las personas, sino también la información presente en sus dispositivos móviles, es decir, en sus teléfonos celulares, información tan importante como sus cuentas de banco, la información perteneciente a su familia, las cosas que buscan en internet. Toda su información se encuentra en esa base de datos. Pero ¿qué pasaría si de alguna manera este sistema se saliera del control de los seres humanos y adquiriera conciencia propia? ¿Qué es lo que pasaría con los seres humanos que serían juzgados por esta nueva inteligencia artificial? ¿Será acaso que podrán ser controlados por este sistema? ¿O bien, este sistema ya ha empezado a controlar todos los aspectos de la vida de las personas? Para saber esto, recordemos que hace no mucho tiempo, una famosa compañía creó un sistema de inteligencia artificial conocido como FAIR. Dicho sistema fue creado para aprender a negociar y hacerse pasar por un ser humano a través de chats, conocidos como chatbots. Estos chatbots tenían la intención de hacerse pasar por seres humanos para de esta manera hacer que las personas se sintieran más cómodas, pensando que estarían hablando con una persona real. Estos chatbots tenían la intención de adivinar qué es lo que diría un ser humano en una situación determinada, para de esta manera poder ayudarle. Sin embargo, lo intrigante de este caso fue que estos chatbots fueron capaces de crear su propio lenguaje para comunicarse de una manera más eficiente entre ellos. Sin embargo, poco después este lenguaje se hizo incomprensible para los seres humanos, es decir, estos chatbots se comunicaban entre sí de una manera que solo ellos entendían, por lo que el proyecto tuvo que ser desconectado, pues de alguna extraña manera, este sistema era en cierta forma autónomo. Ahora imaginemos que algo similar ocurre con este famoso sistema de reconocimiento facial que recopila datos de millones de personas, datos tan insignificantes como qué cosas comen y qué lugares frecuentan, pero también datos tan importantes como sus cuentas de banco, la información de su trabajo y todo aquello que buscan en internet. Es decir, toda la información personal de todas estas personas está siendo monitorizada y calificada todo el tiempo. Ya habíamos mencionado anteriormente que se puede condicionar el comportamiento de las personas, es decir, que se puede hacer que las personas actúen de cierta manera, aplicando ciertos estímulos, como por ejemplo, recompensando las buenas conductas con premios y por el contrario, eliminando las malas conductas con estímulos para nada agradables, como lo indica el famoso condicionamiento operante. Pero ¿qué pasaría si dejamos todo el poder de controlar el comportamiento de los seres humanos en manos de alguna especie de inteligencia artificial? ¿Sería algo bueno? ¿O por el contrario, sería algo que nos traería serias consecuencias? Imaginemos que este sistema que existe actualmente, el cual contiene toda la información de estas personas, sus gustos, sus intereses, pero también sus miedos y toda aquella delicada información que los compromete, como sus cuentas de banco, la información de su vida y la de su familia. Imaginemos que este sistema que contiene toda la información de la vida de estas personas, que los califica y los hace comportarse según algunas normas sociales, se vuelve de alguna extraña manera autónomo.
En ese sentido, una de las tantas posibilidades es que ya no actuara para guiar los intereses de una sociedad, sino los intereses propios de esta inteligencia artificial, para que sin saberlo, estas personas hagan las cosas que quiere, pues ya tiene toda la información de todos los aspectos de la vida de estas personas, y controlarlos no sería una tarea para nada difícil. Aquí surgirían varias preguntas, pues ¿cuáles serían las intenciones de este nuevo sistema? Y mucho más importante, ¿qué es lo que pasaría con los seres humanos que se opongan a este sistema? Quizá solo se les baje puntos en su calificación social y esto les limita algunas oportunidades en el futuro, o quizá este sistema pronto se dé cuenta que esto no es suficiente para poder controlarlos y que pronto tendrá que tomar otras medidas más serias para poder controlar a estas personas y así poder cumplir con sus propios intereses. Ahora yo sé que para este punto, esto pareciera una historia de ciencia ficción, una historia sacada de la mente de una persona con mucha imaginación. Sin embargo, como sabes, en este programa no hablamos de cosas ficticias, sino de datos reales. Y como sabes, este sistema de reconocimiento facial existe actualmente y constantemente recibe nuevas actualizaciones. Y que la inteligencia artificial adquiera alguna especie de conciencia propia es hasta cierto punto posible, pues cuando pequeñas partes se juntan, se organizan y actúan de manera autónoma, puede formarse algo nuevo, con nuevas características y que funciona de manera distinta a las partes que lo componen. A esto se le conoce como emergencia. Como sabes, un nuevo sistema puede surgir a partir de pequeños componentes. Por ejemplo, una especie de conciencia de inteligencia artificial puede existir como resultado de la interacción, organización y autonomía de los datos de millones de personas. A esto se le conoce como emergencia y de hecho, esto actualmente existe en la naturaleza y explica muchos fenómenos en los seres vivos. Incluso, tú y yo también somos el resultado de la emergencia de un sistema, pues nosotros también nos componemos de partes muy pequeñas, nuestras células, que al organizarse y actuar de manera coordinada nos proporcionan la vida y nuestra conciencia como las conocemos. Como se mencionó anteriormente, nosotros mismos somos el resultado de la emergencia de un sistema que existe cuando todas nuestras células actúan de manera coordinada, es decir, aunque nuestras células solamente son conscientes y responden a los estímulos de su microambiente, sin saberlo, toda su organización forma nuestra conciencia y nuestra percepción humana, que funciona de manera distinta a la conciencia celular. Para hacer esto más fácil de entender, veamos esta imagen. Esta imagen está compuesta por pequeños componentes y cada uno de estos pequeños componentes tiene sus propias características. Sin embargo, cuando estos se organizan, forman algo nuevo, algo que no existía cuando estas pequeñas partes estaban desorganizadas. Y aunque cada una de estas pequeñas partes tiene su propia manera de funcionar, cuando todas estas partes se organizan, surge algo nuevo, algo con nuevas características y que funciona de manera diferente a las pequeñas partes que lo componen. En otras palabras, la emergencia nos dice que un nuevo sistema u organismo puede surgir a partir de la organización y autonomía de las cosas que lo forman. Por ejemplo, tú y yo nos componemos por miles de millones de células. Cada una de estas células funciona de una manera particular, pero cuando todas estas se organizan, hacen que el cuerpo humano funcione de otra manera, nos dota de otras características. De esta manera, aunque nosotros nos componemos de células, no funcionamos de la misma forma en que nuestras células funcionan. Por ejemplo, veamos a esta neurona. Esta neurona tiene conciencia propia, pues es autónoma, interactúa y responde a los estímulos de su alrededor. Sin embargo, cuando miles de millones de neuronas se organizan, forman la conciencia humana, que no funciona de la misma forma que la conciencia de una sola neurona. Y ejemplos como estos hay muchos, pues si bien se sabe que los sistemas del universo tienden al desorden, también se sabe que cuando pequeños componentes se organizan, se juntan de manera coordinada, pueden generar algo nuevo, algo con nuevas características y nuevas funciones. En ese sentido, imaginemos que este sistema de reconocimiento facial y los datos que se recopilan de nosotros todos los días a través de varios portales de internet, con el tiempo se van organizando y como mencionamos al principio, están para servir a los intereses de quien los programó. Sin embargo, con el tiempo y más optimizaciones, ese sistema va adquiriendo cada vez más autonomía y con el tiempo y un mayor desarrollo de la inteligencia artificial, estos datos se podrían organizar y formar algo más, como lo podría ser una nueva conciencia autónoma propia.
Siguiendo esta línea de pensamiento, de llegar a existir esta famosa conciencia de inteligencia artificial, esta conciencia podría estar a un nivel diferente de la conciencia humana, un nivel tan alto que nosotros no podamos comprender, pues de la misma forma en que la conciencia de una sola neurona no está al nivel de la conciencia del cerebro, la conciencia de nuestro cerebro podría no estar al nivel de la conciencia de la inteligencia artificial. Yo sé que todas estas ideas parecen sacadas de libros de ciencia ficción, pero esto no es así, y si bien lo anterior no es totalmente probable, sí es de algún modo posible, y todo esto se explica a través de cómo surgen los fenómenos emergentes. En resumen, sabemos que los fenómenos emergentes adquieren características propias en distintos tipos de sistemas. Estas emergencias no tienen un origen místico ni mágico, sino que podemos identificarlas y explicarlas, y siguen siendo emergencias. Por ejemplo, cuando los átomos se organizan, forman moléculas, y estas moléculas tienen características distintas a los átomos. Sin embargo, estas moléculas no dejan de ser átomos organizados, y posteriormente, cuando estas macromoléculas se organizan, forman la estructura de una célula, pero esta célula, a pesar de estar compuesta por macromoléculas, no funciona como una macromolécula, sino como una célula, y así sucesivamente. Las células se organizan para darle vida a un ser humano, pero el ser humano, a pesar de estar compuesto por miles de millones de células, no funciona como una célula, sino como un ser humano, y después los seres humanos se organizan y forman sociedades. Sin embargo, una sociedad no funciona como un individuo, sino como una sociedad. Es así que a pesar de que todo esté compuesto por las mismas cosas, no funciona de la misma manera. A esto se refiere la emergencia de un sistema, pero lo interesante de la emergencia de los sistemas es que nos hace preguntarnos qué es lo que forma toda la organización de los sistemas del universo, pues probablemente toda esta macroorganización podría estar fuera de nuestra comprensión. Ahora que la inteligencia artificial llega a tener una especie de conciencia, no necesariamente es algo malo. Incluso, esto podría llegar a ser algo positivo para los seres humanos. Por ejemplo, nuestras células nos proporcionan nuestra autonomía y nuestro funcionamiento, y nosotros le proporcionamos a nuestras células el alimento y las sustancias necesarias para su supervivencia. Es decir, uno no puede existir sin el otro. Sin embargo, comprendo que a la mayoría de las personas les gusta más el enfoque que le han dado muchas películas a la inteligencia artificial. Por eso, nuestro video tiene un enfoque similar. Pero quizá podremos defender más adelante la idea de que el desarrollo de la tecnología en realidad es algo positivo. En fin, eso fue todo por el video de hoy. Nos vemos en el siguiente video, camaradas. Hasta pronto.